Hola, quiero contarles mi experiencia de aprendiz aprendiendo a decorar tortas. Esta idea surgió debido a que quería comenzar a engreír un poco más a mis hijos con las tortas para sus cumpleaños, poder hacerlos escoger cuántos pisos, cuál sería el muñeco o el personaje que ellos querían para sus tortas. Así que decidí ir a Michaels. Michaels es una cadena de abastecimientos de tortas y otros que se encuentra en todo Norteamérica. Lo interesante de esta actividad fue de que las clases que se dictaban en ese entonces solamente eran en idioma francés. Yo tenía aproximadamente 2 años en Canadá y había llevado un curso muy ligerito de francés durante probablemente 6, 7 meses, pero dije, intentémoslo. Conversé con la profesora y me dijo que no habría ningún problema. Entonces, teniendo ya un objetivo, que era el de decorar tortas, empecé las clases. Todos hablaban francés, así que lo que la profesora tuvo que hacer es ponerse también un objetivo, comenzar a trabajar y practicar más que en todo su comunicación no verbal. Eh, la profesora era italiana francesa, así que como tú, Claudia, sabes, los italianos son muy no verbales, casi como los sudamericanos, entonces fue muy fácil tener la conexión con ella. ¿Cuáles fueron el patrón regulatorio? Fue empezar la primera clase amasando el fondant. Luego, conforme iban avanzando las clases, fuimos dándole al fondant diferentes formas y finalmente fuimos colocándolos en la torta. Como les comenté, esta actividad la hice en Michaels. Ellos tienen una pequeña oficina, es como una pequeña aula con mesas muy espaciosas para que puedas trabajar ahí y consigas en caso de que necesites sentarte a prestar atención. Entonces, básicamente esos fueron los espacios. Y en cuanto a la zona de conexión, al principio la profesora se paraba al frente de la clase, explicaba a toda la clase qué es lo que íbamos a hacer ese día y después pasaba de silla en silla, perdón, de mesa en mesa y se colocaba al lado de cada uno de nosotros y nos enseñaba, en mi caso, con comunicación no verbal, amasar el fondant, a dar un poco las formas y de ahí poder dejarnos llevar y comenzar a hacer nuestras formas nosotras mismas. El ritmo al principio fue muy lento, fue como un tipo de corregulación al principio, dándole la forma, amasando el fondant, porque recuerdo que nos poníamos una al lado de otra, en ese caso era más fácil, al frente mío, y las dos juntas íbamos avanzando, al principio muy despacio, y cuando ya teníamos casi la forma hecha, comenzamos a hacerlo un poco más rápido, pero nuestros movimientos estaban completamente sincronizados. El número, el número máximo de elementos de la actividad. Bueno, en este caso, primero empezamos a trabajar la base de la torta que viene a ser, si es una torta redonda, es una base redonda, entonces ir avanzando las juntas. Después de que terminamos la base de la torta, empezamos las formas pequeñas, pero también necesitábamos una base pequeña para poder hacer los cortes con los diferentes patrones que estábamos utilizando. Límites de tiempo y el uso del mismo. En este caso, para poder armar la base de la torta, necesitas por lo menos
10 minutos de corregulación. 10 minutos yendo primero a un ritmo muy lento, de ahí avanzando un poco más rápido hasta que teníamos la forma completa. Levantar el fondant juntas y ponerla encima de la torta. Roles, en cuanto a los roles y las acciones de acuerdo a los, roles y acciones de acuerdo a los roles, tenemos primero que nada enfatizar la importancia de la comunicación no verbal en esta actividad, porque para ese entonces mi francés era más que básico, sabía unas cuantas palabras y no era capaz de poder armar una sentencia, por lo que no había otra manera más que hacerlo. Entregarme las formas, explicarme no verbalmente cómo colocarlas, cómo empezar a corregular juntas para la base grande. Distracciones. Recuerdo que la profesora fue muy clara diciéndonos que de repente para algunas clases podríamos llevar a nuestros niños, pero que iban a haber ciertas clases que no podía haber ningún tipo de distracción, entonces debíamos de ir solamente nosotras y ver de repente a alguien que nos ayude cuidando a los pequeños porque no querían ningún tipo de interrupción, que el niño quiere coger el fondant, que el bebé está llorando, que hay que darle el biberón. Entonces eso como que dio un poco más, evitó en todo momento las distracciones. Determinar el grado de ayuda. Bueno, al comienzo fue muy importante que la profesora pueda modelar para que nosotros podamos entender cuál era la manera de trabajar el fondant y después seguir modelando con las formas pequeñas hasta que el aprendiz, en este caso nosotras, yo pudiera comenzar a hacer las formas sola y que me sienta completamente independiente o agenciada y que me sienta capaz de poder hacerlo sola. Maneras de enfatizar el objetivo, yo recuerdo que ella era muy entusiasta, ella era de mirarme exageradamente y decirme, muy bien, lo estás haciendo, très bon, très belle, madame, très bon. Fue muy interesante, muchos gestos, movimientos, sus miradas. Cuando en algún momento ella sentía que yo me quedaba un poco atascada, también ella seguía, esperaba, me daba un poco de tiempo y básicamente eso fue un programa, una experiencia muy linda. Finalmente quiero compartir con ustedes lo lindo que uno se siente cuando aprende algo y lo puede hacer por el resto de su vida. Aquí está esta es una de las tortas que le hice a mi hija para su cumpleaños. Ahora ella escoge sus tortas. Aquí está también la sirenita. A mi bebé también ahí está su torta de Thomas, el tren. Esta fue mi primera torta, la de Mickey Mouse para el primer cumpleaños de mi hija. Y acá tengo el primer cumpleaños de mi bebé, fue una torta de Carlos. Gracias.